las heridas prehistóricas más brutales que alguien logró sobrevivir. No es ningún secreto que la Tierra prehistórica es un tesoro de misterio y maravillas. Parece que cuanto más retrocedemos, más disparatadas se vuelven las cosas, y el mundo se parece cada vez menos al que habitamos hoy. Y debido a esto, el pasado se ha convertido en una época interesante para imaginar, especialmente pensando en cómo sería viajar en el tiempo a aquel entonces. Sin embargo, si realmente existiera un botón mágico que pudiera enviarte al pasado para siempre, estoy seguro de que te costaría, bueno, presionarlo. O al menos a mí me costaría, ya que no lo hace. Se necesita ser un genio para descubrir que la Tierra prehistórica era excepcionalmente brutal y hogar de muchos hijos de la fuerza. Dinosaurios, dientes de sable, mamuts lanudos, mosasaurios, etc. Ya te haces una idea. Sus tamaños, hazañas y durabilidad son legendarios. Pero a veces se necesita un fósil realmente único para recordarnos lo metálicos que eran. Y diría que los ejemplos más famosos de estos son quizás aquellos que muestran a dos animales enfrascados en una batalla eterna, como los infames dinosaurios en lucha. Intensa, sin duda. Pero lo que creo que realmente demuestra la verdadera valentía de los animales prehistóricos son los especímenes que presentan heridas horribles, cicatrices, enfermedades, etc. Y aún así, de alguna manera, lograron sobrevivir. En algunos casos, se recuperan por completo y me avergüenzan muchísimo de cómo reacciono a los análisis de sangre. Y como los animales prehistóricos eran tan locos, hay una larga lista de ejemplos para elegir. Pero un buen punto de partida es un animal al que le arrancaron la cara. Es decir, no fue arrebatado. Les arrebataron la cara y, sin embargo, de alguna manera sobrevivió para contarlo. ¿Y qué era esto? Un prognatón. Puede que no hayas oído hablar de este animal, pero pertenecía al icónico mosasaurio y, de hecho, era uno de los miembros más grandes que han aparecido, con los especímenes más largos registrados, alcanzando unos 12 m, 39 pies, desde el hocico hasta la cola, a la vez que era más pesado que ciertas ballenas. Así que, obviamente, era un corpulento. E incluso entre la mayoría, era conocido por tener mandíbulas extrañamente enormes con la espalda, por músculos increíblemente poderosos y dientes cónicos gruesos, del tamaño de una navaja, que presentaban una mezcla de dentados y superficies lisas. Por lo tanto, no sorprende que este fuera un depredador superior que tuvo un éxito inmenso en Norteamérica, África, Europa y Australia durante el Cretácico lacustre. Y basándose en sus dientes, las zonas donde vivió y la evidencia directa de depredación, se cree que fue un cazador de prácticamente todo, con un solo espécimen que muestra contenido intestinal compuesto por peces, cefópodos y tortugas. Entonces, cuando se combina esto, debido a la naturaleza agresiva de los mosasaurios en general, se comprende que otros de su especie eran presa fácil de vez en cuando, es decir, caníbales. Un ejemplo absolutamente espantoso de esto se observó en el espécimen denominado NHMM 201.272. Descubierto en los Países Bajos, este soldado prehistórico presentaba una herida bastante obvia, la ausencia de su rostro. Para ser más específicos, grandes trozos de su mandíbula superior, hueso cortical y partes de su premaxilar habían sido arrancados por algo increíblemente poderoso. Y dado el tamaño de la víctima, se presume que ese algo era otro mosasaurio. Quizás incluso una compañera embarazada, la culpable, que intentaba devorar a nuestro protagonista. Ahora, cierra los ojos e imagina cómo sería tener la mandíbula superior completamente destrozada. Y no solo eso, sino que esto sucediera en la naturaleza hace millones de años sin atención médica. Y, por si acaso, también tienes aletas, en lugar de manos. Así que ni siquiera puedes cubrir tu herida abierta y reciente. No son muy buenas posibilidades, ¿verdad? Y para la mayoría de las personas, una mandíbula obliterada sin intervención médica seria o incluso con ella probablemente sería fatal. Pero para esta embarazada, fue solo un martes más. Y a pesar de este agujero enorme donde debería haber estado su cara, el espécimen parece haber sobrevivido mucho tiempo con signos de curación tanto en el tejido circundante como en los huesos. Sin embargo, obviamente la curación habría sido insoportable,
ya que entre la pérdida de sangre, el rugido de las terminaciones nerviosas y el traumatismo tisular masivo, la inflamación fue tan intensa que causó suficiente presión como para detener el flujo sanguíneo en ciertas áreas, sangrando en secciones de su cara, convirtiéndose esencialmente en tejido muerto. Y como si esto no fuera suficiente, también surgirían problemas más adelante, ya que las bacterias se filtraron en esta herida, causando una infección. Y aunque el Pagnatodon había sobrevivido a la herida física durante mucho tiempo, posiblemente incluso más de un año, parecía que la infección bacteriana posterior podría haber sido su perdición, no por una falla orgánica, sino porque el depredador llegó a un punto en el que ya no podía usar sus mandíbulas, o lo que quedaba de ellas, y así murió lentamente de hambre. Pero, permítanme reiterarlo, en realidad estaba bien sin las mandíbulas, relativamente hablando. Fueron solo las molestas bacterias las que arruinaron la fiesta. Así que sí, un auténtico desastre. Pero no todas las lesiones catastróficas terminan en este desenlace. Algunos animales se recuperan casi 100%. Y quizás ninguno demuestre tanta durabilidad como el mismísimo rey de la prehistoria, el Tiranosaurio Rex. Les cuento que, a lo largo de los años, no uno, sino múltiples especímenes han demostrado que este coloso se ganó su título. De hecho, algunos de los especímenes más famosos de los que probablemente hayan oído hablar son los que presentan el mayor crecimiento y las patologías que conocemos. Tomemos como ejemplo un Titán Rex descubierto en 1987, que vivió hace 66 millones de años y medía unos 11,8 metros o 38,6 pies de largo. Así que, una unidad absoluta y, sin duda, un depredador superior. Pero como lo demuestra el esqueleto, ser rey no fue fácil, y Stan estaba plagado de numerosas heridas y enfermedades. De entrada, se encontraron marcas de punción en la parte posterior del cráneo y las costillas, profundas y anchas. Solo encajaba con la descripción de un diente que conocemos, el diente de otro T-Rex. Es decir, Stan libró horribles batallas contra otros tiranos y, aún así, vivió para contarlo. Y estos no fueron mordiscos de amor, siendo lo suficientemente profundos como para causar un dolor terrible. Y en el caso de la mordedura en el cráneo, una conmoción cerebral horrible como mínimo, ya que fue lo suficientemente grave como para perforarle la caja craneana. Sin embargo, al parecer para Stan, esto fue un trabajo fácil y ni siquiera lo peor, ya que una tercera mordedura en la base del cráneo mostró signos de haberle roto el cuello. Ahora bien, creo que no necesito decirles que una fractura de cuello suele ser una noticia fatal, pero para un T-Rex, supongo que es solo una molestia desagradable, ya que terminó sanando con el tiempo. Ahora bien, la curación no fue perfecto, ya que el daño provocó el crecimiento de hueso sobrante y la fusión de dos vértebras, lo que le provocó molestias crónicas y problemas de movilidad de por vida. Esto hizo que su supervivencia a largo plazo fuera aún más asombrosa. Por si fuera poco, también sufrió mordeduras en las mejillas, la mandíbula y costillas fracturadas por traumatismos contundentes. Ni siquiera los parásitos más pequeños lo dejaban en paz, con agujeros redondos en la cara, lo que indicaba que los parásitos devoradores de huesos se convirtieron en parte de su vida diaria en algún momento. Y, por lo tanto, todo esto en conjunto es claramente mucho y no es tarea fácil sobrevivir. Y aún así, Stan logró seguir cazando y defendiendo su territorio. Lo más increíble de todo esto es que no fueron estas heridas las que finalmente lo mataron, sino la vejez, con una edad estimada de unos 24 años al morir, lo cual es muy respetable para un terópodo grande. Sin embargo, no es el único Rex que ha pasado por momentos difíciles. De hecho, el más famoso podría haber. Lo vencieron, viviendo mucho más tiempo a pesar de sus horribles heridas. Y sí, hablo de la buena Sue. Si te gustan los dinosaurios, has oído hablar de ella. Pero lo que apuesto a que no sabías es que su vida tampoco fue del todo glamurosa, a pesar de ser reina, o quizás rey. Y a lo largo de ella, Sue sufrió lesiones que deberían haberle puesto fin a su carrera, por así decirlo. Un ejemplo de ello fue un omóplato derecho gravemente dañado que dificultaba el uso del brazo, mientras que la misma extremidad también sufrió un desgarro en un tendón en algún momento. Se cree que esta lesión se produjo durante una lucha con presas, que en el caso del T-Rex también eran gigantes.
parece que, en medio de la batalla, Sue también terminó con no una, sino 3 costillas rotas. Y, sin embargo, como es típico de Sue, o quizás de un T-Rex, sobrevivió a este incidente, con signos de recuperación muy evidentes. Además de las violentas heridas, Sue también tuvo que lidiar con. También tenía múltiples dolencias. La más notable era que su peroné izquierdo estaba muy agrandado y también tenía las vértebras cervicales fusionadas. Se cree que ambas fueron causadas por diferentes infecciones que surgieron. Su enorme cola también estaba fusionada y gravemente dañada, atribuida a artritis debido a repetidas lesiones. Mientras que los signos de gota, una forma compleja de artritis, también afectaban a Sue. Y para colmo, Sue, como muchos T-Rex como están, tenía agujeros en la parte frontal del cráneo. Al principio, se pensó que estos podría provenir de un encuentro con otro tiranosaurio o quizás de una infección bacteriana. Sin embargo, tras un análisis más profundo, la verdadera respuesta se volvió un poco más repugnante. Sue probablemente tenía una infestación de parásitos que se introdujeron en su mandíbula y se alimentaron del cráneo del Titanic. Y así, con toda esta patología, es bastante absurdo que Sue pudiera sobrevivir, y mucho menos prosperar. Pero, por supuesto, Sue prosperó, alcanzando la madurez completa y alcanzando un tamaño enorme de más de 12,3 metros de longitud, con un peso de hasta 14 toneladas. Haciendo que un elefante africano parezca un maldito camarón. Y luego, un último dedo medio por sus heridas, Sue también terminó viviendo mucho tiempo, relativamente hablando, falleciendo a los 33 años, lo que la convierte no solo en longeva, sino en el espécimen más longevo jamás recuperado. Menuda vida tan llena de acontecimientos. Pero, sinceramente, no fueron solo los reyes y reinas los que recibieron críticas, ya que hay un montón de dinosaurios con lesiones increíbles por ahí. Y aunque quiero volver a verlos, no lo haría. No quieren que los mamíferos nos sintamos excluidos, porque también nos enfrentamos a algunas locuras. Incluyendo, por cierto, a los humanos prehistóricos, que obviamente tenían una constitución diferente. Y si han visto alguno de mis videos antiguos, saben que los neandertales, en particular, podrían ser bastante metaleros. Y quizás ningún espécimen neandertal lo demuestre tanto como San Nidar I, cariñosamente apodado Nandi, quien, en mi opinión, también es considerado el homínido fosilizado más resistente hasta la fecha. Para contextualizar un poco, Nandandi medía aproximadamente entre 45 y un neandertal de 65,000 años de antigüedad que vivió en lo que hoy es Irak. Habitó una cueva y llevó una vida tan extremadamente dura que incluso los excavadores, que rápidamente notaron su esqueleto gravemente deformado, lo notaron de inmediato. La violencia no habría sido ajena a la gente de aquella época. Y parece haber sido responsable de al menos algunas de sus dolencias, incluyendo una de sus lesiones más prominentes, ocurrida en su juventud. Un golpe aplastante en la cabeza, posiblemente con un arma contundente. Y digamos que esto no fue. Chocó contra una pared por accidente, no fue un golpe, sino un golpe violento en el lado izquierdo del cráneo que no solo le destrozó la órbita izquierda, cegándolo del ojo, sino que también le provocó una lesión cerebral traumática permanente que le causó varios problemas de desarrollo y dañó la parte del cerebro responsable de controlar el lado derecho. Esto, a su vez, podría haberle provocado cierto grado de parálisis, lo que contribuyó a otro problema importante. Su brazo y pierna derechos, extremadamente encogidos y marchitos, también se atribuye a enfermedad degenerativa. Vivir así no era fácil, ya que el debilitamiento de sus extremidades lo hacía susceptible a más accidentes y lesiones, como lo reflejaban sus brazos deformados, que presentaban signos de fractura no solo en uno, sino en varios sitios, tal vez por una caída, lo que afectaba aún más su funcionalidad muscular. Aunque se recuperaría, parece que la fractura, directa o indirectamente, le provocó la pérdida del antebrazo y la mano, que le faltaban y que podrían haber sido amputado quirúrgicamente. Así que no hemos tenido un buen comienzo para Nandi. Y, lamentablemente para él, todavía estamos al principio, porque la lista de problemas sigue siendo larga. Al descender, vemos que sus piernas se rompieron en un solo evento o en eventos separados. Ahora bien, no tenemos ni idea de qué causó estas fracturas.
Sin embargo, claramente le hicieron la vida mucho más dolorosa a Nandi y lo dejaron con una cojera pronunciada y molesta que solo empeoraría con una lesión adicional en el pie, donde se fracturó el metatarsiano derecho. Así que aquí está el pobre hombre, cojeando con daño cerebral. No ve mucho. Y además estaba prácticamente sordo, con exostosis o lesiones que le bloquearon completamente el canal auditivo derecho y cerraron parcialmente el izquierdo. Y todo esto le limitó muchos de los sentidos que nos producen placer. Y ni siquiera su gusto se recuperó, en cierto sentido. Para compensar la limitada funcionalidad de su brazo, Nandi aparentemente usa mucho más los dientes como herramientas para agarrar o arrancar objetos. Esto los desgastó gravemente y les causó sensibilidad al frío y al calor, mala mordida y, sin duda, dolor de mandíbula y dolores de cabeza, lo que hacía que incluso comer fuera un evento desagradable. Así que, en ese momento, realmente no necesitaba más problemas. Pero, para colmo, su cuerpo también mostraba signos de sufrir de hiperóstosis esquelética idiopática difusa, que ocurre cuando crecen calcificaciones o formaciones óseas anormales en diversas partes del cuerpo, lo que provoca dolor, rigidez y más problemas de movilidad. En resumen, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que Nandi debería haber muerto muy pronto. Y, sin embargo, no lo hizo, a pesar de su historial de problemas, lo que dice dos cosas. Primero, alguien le debía al menos 100 copas. Y segundo, que recibió ayuda. Ya que es imposible que un neandertal, y mucho menos un Homo sapiens, hubiera sobrevivido solo con tales lesiones. Lesiones que hicieron su vida diaria insoportable y le habrían impedido incluso completar tareas sencillas. Y sabemos que, en realidad, no vivía solo en una cueva donde fue encontrado, con al menos otros 10 individuos que presumiblemente ayudaron a cuidarlo. Y lo que esto también demuestra, al menos se podría argumentar, es que su supervivencia demuestra cierto grado de empatía y amor. Porque, como lo expresó un paleontólogo, Nandi no habría podido ofrecer nada significativo a los demás y, por lo tanto, se mantuvo vivo porque lo cuidaron. Y esa atención médica neandertal, sin duda resultó ser bastante efectivo, ya que Fernandi desafió las probabilidades y vivió hasta aproximadamente los 45 años, lo que lo convirtió en un anciano para la época. De hecho, es el espécimen más antiguo de la cueva, lo cual es realmente impresionante. Y, en realidad, los humanos prehistóricos en general son conocidos por ser duros de pelar. Es decir, incluso los grandes yacimientos de masacres lo demuestran, ya que los individuos fallecidos solían presentar signos de haber sobrevivido a ataques previos, a menudo rebotando en las lanzas, golpes en la cabeza con armas contundentes y laceraciones graves, que en algunos casos incluso les amputaron las extremidades. Lo realmente interesante del caso Nandi es que los investigadores básicamente dijeron, bueno, esto demuestra cooperación, porque él no tenía ninguna posibilidad solo. Y, de hecho, la misma lógica se ha aplicado a otro animal cuyo socialismo ha sido a menudo tema de debate, el esmileón. Sí. Al igual que el rey del Cretácico, el rey de la Edad de Hielo también pudo pasarla mal. Y ningún otro lugar lo demuestra mejor que los pozos de Labraa, una trampa para depredadores que hasta la fecha ha revelado más de 8.000 casos de paleopatología. Entre ellos, se observan infecciones bacterianas, dientes rotos por morder con demasiada fuerza, huesos fracturados, etc. Pero hay un espécimen entre todos que realmente destaca y a menudo se considera el ejemplo más llamativo de los pozos de Labraa, el lago MHC 131. Se trata de una pelvis descubierta en la década de 1930. Esto se puede resumir como un accidente con la cadera derecha, estando deformado y muy destruido, mientras que el lado izquierdo se mantuvo bastante normal, lo que nos da un buen contraste de cuán golpeado estaba realmente este hueso pélvico. Al principio, se creyó que una lesión traumática había paralizado el hueso en cuestión. Pero después de escáneres recientes del hueso, la causa se revisó a un efecto devastador del nacimiento. Tras la infasis, la pelvis comenzó a remodelarse, y no de forma positiva, con la cavidad y la articulación esférica gravemente afectadas. Y como lo describió un estudio, las articulaciones quedaron prácticamente destruidas. En general, no fueron buenas noticias para Diego.
aunque puede que no suene fatal, ya que en la actualidad, una pelvis rota o deformada no es necesariamente mortal para una persona sana. Pero la diferencia clave es que los esmiliodontes no tenían acceso a la atención médica moderna, y sus presas eran prácticamente exclusivamente bestias megapónicas gigantes, como mamuts. Por lo tanto, una pelvis gravemente disfuncional sería una sentencia de muerte, ya que dificultaría los medios que utiliza para atrapar presas grandes o perseguirlas. Además, el pequeño erizo afectado habría tenido que aprender a defender su territorio y competir con otros depredadores. Ambas historias son bastante improbables, con patas que apenas funcionan. Y, sin embargo, a pesar de estos obstáculos, este espécimen claramente llegó a la edad adulta, algo que se consideraba imposible si el pequeño erizo realmente fuera un depredador solitario. Por lo tanto, algunos han mencionado al espécimen como una fuerte evidencia de comportamiento gregario en los dientes de sable. La idea propuesta era que su unidad familiar compartiera su comida y se encargara de defender el territorio, ya que, al igual que Nandi, este espécimen no podría participar en muchas actividades, incluso si de alguna manera pudiera superar los problemas de funcionalidad, ya que la pelvis golpeada probablemente también le provocó un dolor crónico debilitante. Así que, sí, los mamíferos hemos sufrido bastante, pero quiero volver a los dinosaurios, porque no puedo mentir, tienen historias aún más locas. ¿Recuerdan al prognatón de antes al que le arrancaron la cara? Bueno, hay un dinosaurio al que le arrancaron la cabeza y, aún así, sobrevivió para contarlo. Esta historia comienza hace 67 millones de años en la región de Howe Creek y desarrolló un Edmontosaurus enkens adulto, una especie de hidrosaurio sobre el que a menudo se dormía. Pero definitivamente no debería serlo, ya que los adultos eran gigantes enormes con individuos que rivalizaban rutinariamente con el tamaño de los elefantes. Y ciertamente eran una raza robusta, como lo demuestra un espécimen en. La pregunta es quién vino en forma de cráneo, o mejor dicho, parte de él, ya que una gran parte simplemente había desaparecido. Para ser precisos, una sección de su cerebro derecho había sido violentamente extraída con grandes marcas de arrastre alrededor de la herida, lo que implicaba que una poderosa mordedura aplastante era la culpable. Y el área afectada no solo era amplia, sino también profunda, exponiendo partes del tejido blando subyacente. Así que, supongo que podrías decir que realmente podrías haberte sumergido en la mente de este dinosaurio. Bromas aparte, lesiones catastróficas, poniéndolo ligeramente, y probablemente fue incluso peor que una simple extracción de hueso. Junto con el cráneo, encontraron un trozo de piel y carne prácticamente fosilizada que, por cierto, provenía de encima del ojo derecho de la víctima y que aparentemente fue arrancado por completo, posiblemente también con el ojo extirpado. Así que, otra forma de verlo es que este sujeto recibió un golpe tan fuerte que el hueso se desprendió de su cuerpo y se llevó consigo un montón de carne y piel. Sí, un poco desagradable. Y todo esto plantea. La pregunta es qué pudo haber causado algo tan devastador a un gigante del tamaño de un elefante en Howe Creek. Y, solo hay una respuesta, un tiranosaurio le mordió la cara. Recibir un disparo en la cabeza de un T-Rex no es divertido y suele ser fatal. Sin embargo, en este caso, el Edmontosaurus mostró claros signos de crecimiento óseo durante la curación, lo que indica que fue un caso real de depredación fallida a finales del Cretácico, a pesar de que su cabeza, ya sabes, casi me lo arrancan. Así que sí, como era de esperar, este espécimen probablemente se lleve la palma entre los dinosaurios en cuanto a supervivencia a lesiones singulares. Sin embargo, no puedo hablar de patología y dinosaurios sin mencionar la unidad de triaje ambulante, VGAO. Espero sinceramente que hayas oído este nombre antes, pero por si acaso no, es uno de los Allosaurus más conocidos. Y si bien su fama se debe a que al está completo al 95%, también es bastante conocido por estar extremadamente golpeado. Y casi parece que la madre naturaleza le dio un golpe drástico a Al, ya que a lo largo de su vida, la fuente de Ala sufrió la friolera de 19 lesiones graves que cubrieron grandes partes de su cuerpo. Esto incluyó múltiples fracturas y roturas de costillas, una mano derecha desgarrada, un agujero perforado en el hombro, numerosas infecciones, incluyendo en la mandíbula, por cierto,
vértebras fusionadas por colisiones traumáticas, una cola rota y una gastroscalia dañada, que son los huesos que sostienen el abdomen. Así que, muchos dolores de estómago para Al. Se cree que muchos de estas dolencias provenían de caídas o restos de presas, y posiblemente de la competencia, y nos muestran la gran cantidad de vida que Allosaurus ha tenido, además de lo severas que podían ser, ya que ninguna de las lesiones que mencioné realmente lo mató. Pero dicho esto, una finalmente lo hizo, la 19ª, que se presentó en forma de una grave fractura en el pie izquierdo que probablemente se repitió durante otro accidente de caza. Ahora bien, las fracturas en sí mismas habrían limitado a Al, pero los verdaderos problemas aparecieron cuando la herida se agravó. Infectado hasta el punto de que el hueso prácticamente empezó a pudrirse, dificultando enormemente caminar, si es que era imposible. Y Bellao presumiblemente acabó muriendo de hambre por esto, ya que no podía cazar. Y lo irónico de todo esto es que años después del descubrimiento de Al, también se descubrió un segundo Allosaurus bien conservado, que posteriormente recibió su nombre. Y así, también surgió Bellao. Y casualmente, resulta que también, juego de palabras intencionado, estaba plagado de heridas. Como se muestra en este diagrama. Al igual que al número 1, se cree que este espécimen se ganó sus cicatrices en batalla a través de restos de presas y enemigos, con algunos daños en la cara, incluso atribuidos a mordeduras faciales de otros Allosaurus. La gran diferencia, sin embargo, es que, a diferencia del original, MR2 también sufrió una lesión grave en la pata, pero sobrevivió a esa terrible experiencia y alcanzó la madurez completa, a diferencia de Al 1, quien murió siendo un subadulto. Sin embargo, el destino lo alcanzaría de todas formas, ya que en la edad adulta sufrió una fractura grave en el isquión, un hueso que sostenía la pelvis y numerosos músculos, de la que nunca se recuperó. Pero cómo ocurrió esto es un completo misterio, especialmente considerando que este tipo de fractura casi nunca se ve en grandes terápodos. Bastante extraño. Podría seguir hablando de la patología de los dinosaurios, pero hay un caso interesante que no es de dinosaurios y con el que quiero terminar. Como se mencionó con el primer búho grande, su muerte aparentemente se debió a una sola lesión en la pata. Y sin duda, si te encuentras limitado a si tuvieras una pierna, te meterías en problemas. Y si ambas piernas estuvieran mal, bueno, buena suerte. Pero digamos, solo por diversión, que tus brazos también estuvieran incapacitados. En este caso, no hay mucho que puedas hacer. Bueno, supongo que eso solo implica que eres humano. Al parecer, en 1948, los paleontólogos encontraron un espécimen que desafiaba todas esas probabilidades. Un Smileucus único. Cuando se descubrió, no fueron sus patologías lo que atrajo la atención del equipo, pero el tamaño y la conservación del animal en cuestión, que era un fitosaurio gigante del Triásico, incluso podría rivalizar con el megacocodrilo observado en el Jurásico y el Cretácico, con adultos que medían hasta 12 metros o 39 pies de largo. Y al ser un fitosaurio de este tamaño, este espécimen habría sido una robusta máquina de matar, y de gran tamaño, de no haber sido por algunas lesiones bastante limitantes. A lo largo de su cuerpo titánico, el equipo encontró no uno, sino 8 huesos en mal estado, cubiertos de extensas exóstosis, que, si recuerdan, es un crecimiento óseo que puede ocurrir después de un traumatismo directo, lo que destaca que este fitosaurio sufrió algunas fracturas que luego se infectaron. Sin embargo, esto no es una locura en comparación con los otros ejemplos. Sin embargo, lo que fue sumamente extraño y desafortunado para el fosaurio fue que los 8 huesos afectados se concentraron en las extremidades, y literalmente en los 4, sin que ninguno se salvara, incluyendo su cúbito derecho humeral izquierdo y sus 2 formoras. Y daño en el peroné, además de al menos 2 metapodios. Será casi imposible determinar cómo este vitasaurio terminó con patologías tan diversas, pero se ha citado vagamente la competencia específica, y vemos que en algunos reptiles modernos, la mordedura de extremidades no es inaudita. Sin embargo, dicho esto, se esperaría que una mordedura tan grande en la extremidad de otro resultara en amputaciones, no solo en fracturas. Pero debido a que los fitosaurios tenían una armadura mucho más extensa que incluso
en los cocodrilos modernos, es posible que el daño contundente por mordeduras fuera una posibilidad real. Un aspecto que claramente respalda esto es que habría sido prácticamente imposible que este espécimen recibiera todas sus lesiones en un solo evento, dado que la naturaleza dispersa de las lesiones fue pura coincidencia. Por lo tanto, podemos decir simplemente que tenía unas probabilidades excepcionalmente bajas. Y estas bajas probabilidades se agravaron cuando el fosfaurio vivió en el Triásico tardío, una era brutal con ayuda. Las condiciones climáticas, las sequías importantes en la zona donde residía y la competencia de numerosos depredadores. Sin embargo, el hecho de que no muriera por una sola extremidad dañada, y mucho menos por 4, es un milagro prehistórico. Y no solo sobrevivió en este estado durante unos días, sino al menos varios meses dolorosos. Y eso solo después de recibir su última herida. En otras palabras, podría haber estado viviendo con 2 o incluso 3 extremidades lesionadas durante años, probablemente beneficiándose en cierto sentido de su estilo de vida semiacuático. El equipo también consideró que se beneficiaba de las tasas metabólicas más bajas observadas en los fitosaurios, lo que le permitió vivir mucho más de lo que se esperaría de un mamífero si no pudiera obtener alimento fácilmente. Sin embargo, dejando de lado las ventajas, este individuo sigue siendo una unidad absoluta que sigue adelante a pesar de todas las lesiones acumuladas. De hecho, se le suele considerar el espécimen más patológico de todo el período Triásico. Un logro del que no puedo decir que esté particularmente celoso.